ok, me equivoqué, estoy aprendiendo, pero eso no significa que lo voy a dejar así. Hay mujeres grandiosas que se sienten que no valen nada. Tu cuerpo es ese cuerpo y la forma en cómo lo habites no es cómo te ves, sino es cómo tú te sientes en él. Nuestra forma de estar en la vida se refleja en nuestra forma de mover la pelvis. Nuestra satisfacción corporal no es de cómo nos vemos, es cómo nos percibimos a nosotras mismas. El universo a nosotros nos respalda, pero también tenemos que hacer un trabajo. La sensualidad es una energía, no es un cuerpo. ¿El cerebro mueve el cuerpo o el cuerpo mueve el cerebro? ¿Decidiste así correctamente con qué iniciar? El espacio donde podemos hablar estando seguros. Hola, bienvenidos a Espacio Seguro con Ana. Este es el espacio en el que podemos hablar estando seguros. Mi nombre es Ana María, yo soy tu host y hoy vengo a hablarte un tema que, yo soy súper feliz porque antes de empezar a grabar con mi invitada, o sea, esto es una invitada espectacular, conectamos en un montón de cosas que yo decía como, wow, o sea, definitivamente esto es una sincronicidad. Y yo les cuento que yo antes de empezar como a hablar sobre este tema y antes de llegar pues como a este mundo, yo estaba en grupos de baile pues en mi universidad, yo bailaba hip hop y sexy style, como le estaba contando a mi invitada que ya la van a ver, y definitivamente para mí el baile es algo más que mover el cuerpo, ¿cierto? Y la quise invitar a ella porque ella habla del baile no solamente como esa disciplina de venga, movámonos y ya, o hagamos ejercicio y ya, sino que ella lo lleva a algo mucho más profundo que puede de verdad transformar la manera en la que ustedes ven el baile, en la que yo veo el baile. Estoy muy contenta, muy emocionada de entrevistarte, te doy la bienvenida y me siento completamente agradecida porque hayas aceptado esta invitación y como te dije antes de grabar, definitivamente eso es una conexión, lo que estamos haciendo en este momento que nos va a expandir no solamente a nosotras dos, sino a cada uno de ustedes de los que está viendo este episodio, así que bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias primero que nada por haberme invitado. Creo importante que en la gestión de estos espacios, ¿no? De nada sirve que las personas tengamos la información, los conocimientos, un poquito más que de otros temas. Y el hecho de que tú estés gestionando este espacio, este vehículo para poder transmitir esta información, creo que es lo más importante, ¿no? Porque si no existen estos espacios seguros en donde podamos compartir nuestras perspectivas, nuestros puntos ahí que tenemos, pues de nada sirve y no llega a ninguna parte. Entonces, muchas gracias a ti por darte el tiempo y por haberme elegido para compartir y pues para platicar de este tema que, conociendo un poquito más a fondo antes de empezar, pues nos apasiona y nos atrae a ambas. Sabes que yo antes de empezar quiero que las personas que están viendo este episodio escuchen lo que vos me dijiste antes, en el momento como que pensaste como, ay, a mí me gustaría que tal cosa, yo quiero que cuentes eso, porque no es solamente un espacio como para que, bueno, aprendamos de cosas y darles herramientas para que tengan una vida que no les haga desear otra, sino para que de verdad creamos en la magia y que nos sintamos de verdad sostenidos por algo más grande. Me tiene como una historia súper cortica que la trajo de esta forma a Espacio Seguro con Ana y me gustaría que contaras eso, Esme. Sí, de hecho le platicaba a Ana que me pareció, llamémoslo curioso, ¿no? Pero también hay otra palabra que me gusta que es como mágico, porque hace unos meses yo había pensado, ¿no? Como el de me gustaría que alguien me invitara a un podcast, porque justo siento como esta necesidad de compartir, ¿no? Tal vez lo que he estado estudiando, aprendiendo en meses, en años anteriores, y me parece así súper mágico que haya recibido esta invitación de Ana. Y también pues lo que suma a esta experiencia es el hecho de que independientemente de la distancia, ¿no? Porque Ana está en Alemania, yo estoy en México, ahí pues nos damos cuenta, ¿no? Que es esta como energía lo que une, que no es tanto la distancia, que independientemente de dónde tú estés, esa atracción
puede llegar y romper barreras, ¿no? Algo así como lo pienso como este amor, ¿no? Que inclusive rompe, pues sí, como planos, ¿no? Algo así me parece como esta energía que nos conectó. Entonces, esto es mágico y de verdad agradezco a las personas que lleguen a escucharlo y que puedan sentirse reflejados, que puedan llevarse algo. Para mí es algo muy, muy interesante, muy mágico y que me llena demasiado. Para entrar en materia. Me gusta mucho empezar como conociendo la persona, ¿cierto? El ser humano y de acuerdo a lo que es la persona, pues qué hace, ¿cierto? Entonces quiero empezarte preguntando, pero esto no es como una pregunta, no sé, porque yo he visto en varios podcasts como que, ay, bueno, ¿quién eres? No, o sea, que genuinamente tú sabes que estás en un espacio seguro y genuinamente dime, ¿quién es Esme y cómo llega Esme al baile? Justamente hace no mucho leí una frase que me gustó mucho que decía que últimamente no busco definirme, sino expanderme, ¿no? Y creo que justo en esta definición a veces nos catalogamos como de yo soy y así, ¿no? Pero justo en este momento, este acompañamiento que yo ofrezco a las personas a través del ejercicio, a través del movimiento, creo que ya pasó a ser como un propósito, como un servicio pues en general como a la humanidad. Yo estudié la licenciatura en acondicionamiento físico. El baile, la verdad es que siempre desde muy pequeña estuvo como presente en mi vida. Por cuestiones de un contexto socioeconómico familiar, pues nunca se me pudo dar como esta oportunidad de tal vez estar como en una escuela, ¿no? Estudiarlo como más de fondo, pero pues siempre estuvo como ahí latente, ¿no? Y creo que ya llegó un punto, pues a final de cuentas de mi adolescencia, de mi adultez, en donde digo, ok, bueno, si esto es lo que yo quiero, pues ya va a ser como en base a decisión propia mía, ¿no? Entonces, cuando yo salí de la universidad, me surgió como esta idea de, es que quiero asociar esta parte del entrenamiento con el baile, ¿no? Y en ese momento, para serte muy honesta, desde esta parte como inexperta, ¿no? Como recién salida de la universidad, busqué información porque desde un inicio yo quería llevar hacia allá como esta dirección y me topé con que no encontré información. Ahora me doy cuenta que no la encontré porque no busqué bien, ¿no? Y para mí fue un poco difícil, ¿no? Porque yo la verdad es que salí como con esta idea de que va a haber un libro que hable del entrenamiento y del baile, ¿no? Y que me diga paso por paso cómo es que tengo que hacerlo y te das cuenta que no es así, ¿no? Que no es así, que realmente pues hay ciertas áreas que no están tan estudiadas, por ejemplo, no sé, comparándolo con la hipertrofia, que hay demasiada información en esta área y pues lo interrumpí, ¿no? Como que dije, ok, no. Y me enfoqué como esta parte más del área fitness, ¿no? Como lo más recreativo, como personas que quieran empezar a hacer ejercicio, pero siempre durante, yo llevo 3 años, ¿no? Que decidí como dedicarme a ser acondicionadora física, entrenadora, pero en esos 3 años siempre hubo como esta latente de, es que quiero unirlo al baile, ¿no? Como que quiero unirlo. Y de verdad siempre estuvo presente este cuestionamiento hasta que, para serte bien sincera, hace como 3 meses, a mí me gusta meditar, ya es una práctica que he estado llevando de forma consciente y constante durante casi 2 años y medio, casi 3, y tuve una meditación en la que realmente pude sentir como un mensaje, ¿no? Y puede sonar como así bien esotérico y mágico, pero la meditación me llevó a que era el momento, ¿no? Que era el momento y que esa era como la dirección que tenía que tomar. Así que con miedo, con incertidumbre y con bastantes dudas fue que decidí llevar Balance. Balance es mi proyecto, yo le llamo como mi bebé porque realmente es algo fundamental en mi vida, no es algo que he estado trabajando bastante, más allá de verlo como un proyecto, pues para mí es realmente eso, ¿no? Como una creación que yo estoy haciendo. Y fue que decidí direccionar Balance al baile, ¿no? Y es por eso que esto estamos hablando de que hace un mes, una semana, fue de que cambié totalmente la dirección de Balance hacia esta parte del baile. Y pues justo, ¿no? También como que dentro de este lapso, que es poco tiempo, pero he aprendido que realmente nunca es tarde para poder hacer lo que queremos hacer, ¿no? O sea que mientras tengamos vida, salud,
Creo que no hay algo que nos limite a poder hacer eso que pues sabemos que nos lleva hacia allá. Entonces, esa parte mía. Esme, qué lindo lo que estás contando. O sea, definitivamente como que tomaste la decisión y las cosas empezaron a acomodar para, como diciéndote, Esme, esa fue la decisión correcta. Mira que te voy a poner todo lo que necesites en el camino para que se te vayan dando las cosas. Eso me parece magia, lo que estamos hablando. Y siento que este episodio es más como de, sí, vamos a hablar del baile, vamos a hablar de todos los beneficios que tiene el baile en el cerebro. Pero yo te voy a decir una cosa y es que yo siento que este episodio nos puede expandir incluso mucho más allá del tema que estamos tocando, porque independiente de lo que estamos hablando en este momento, hay información que te va a llegar, que puede que no esté relacionada con el baile, pero que te va a llegar porque es lo que vas a necesitar escuchar en este momento, no solamente a ti que nos estás viendo, sino a Esme o a mí. Entonces, Esme, ya ahora sí entrando en materia más aún, como más profundo, yo quiero empezar con una pregunta que cuando yo la estaba planeando, yo dije, "Ay, me siento ya como emocionada de pensar, a ver, Esme, ¿qué me va a responder aquí? Porque quiero saber qué mueve primero a quién, o sea, de verdad, ¿el cerebro mueve el cuerpo o el cuerpo mueve el cerebro? Esta pregunta, la verdad, es que me parece asombrosa y creo que decidiste así correctamente con qué iniciar, porque es como un parteaguas, ¿no? Como para expandirnos a otros temas. Y me gustaría primero compartir que detrás de todo esto, ¿no? Hay una persona que fue relevante para mí en relación como a este estudio de la neurociencia, ¿no? Y es Nazaret Castellano, es una mujer increíble, si a ti te llama la atención, de verdad te recomiendo que la leas, que la investigues. Es una neurocientífica, también es una divulgadora científica y justamente uno de sus aportes ha sido esta relación, ¿no? Que tiene el cerebro con el cuerpo. Entonces me pareció importante primero mencionarla porque fue parteaguas de este como interés, ¿sabes? Como este interés mío que nació de decir, claro, es que no solamente es como un cuerpo, ¿no? También hay una parte del cerebro que nos lleva y nos condiciona, pero también es que el cuerpo es parte de eso que condiciona también el cerebro. Y ella tiene una frase que me gustaría mencionarla, que nos dice que el cuerpo no nos dice hacia dónde ir, nos dice en dónde estamos, qué es más importante, ¿no? Y aquí pasa que durante pues años anteriores, durante siglos, ¿no? Se ha estudiado el cerebro y el cuerpo. Esa y hace que se considere como algo aparte, ¿no? Y que inclusive justo anteriormente se le estaba dando mucho estudio a la parte del cerebro, ¿no? Que realmente incluso hay un término que es cerebrocentrismo de estos científicos que estudiaban el cerebro más a fondo, pero se dejaba a un lado el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo como algo de soporte nada más, ¿no? Como algo que nos ayuda a literal estar como pues parados y demás, pero hasta hace unos años comenzó a darse estas investigaciones de cómo es que el cuerpo con el cerebro y el cerebro con el cuerpo, ¿no? Entonces comenzamos a entender que el cuerpo y el cerebro no están separados, están unidos, ¿no? Y que estos están unidos a través de sistemas, nuestros sistemas, y cómo es que estos integran, y lo más importante, cómo es que estos también influyen en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra regulación e inclusive en nuestro estado mental, ¿no? Entonces, como conclusión, el cerebro y el cuerpo no están separados, están integrados a través de sistemas, ¿no? Y que justo pienso que comenzar a verlo de esta forma, no intentar separar cerebro y cuerpo, sino comenzar a unir y saber que justamente esta unión de estos dos segmentos tan importantes es lo que conforman como tal al ser humano, ¿no? Y pues nada, es un tema que la verdad, inclusive esta autora, ¿no? Para ella fue así como un shock. Anteriormente se daba cuenta justo de que todo lo direccionaban con el cerebro. No, es que el cerebro y la importancia del cerebro y todo, ¿no? Hasta que ella comenzó a tener como interés sobre la medicina occidental, que ahí se da cuenta que hay
hay información antigua y que justamente relaciona con que, ok, el cerebro es importante, claro que es importante, pero el cuerpo también nos dice cosas, ¿no? El cuerpo siente, inclusive, hay una pregunta que últimamente yo personalmente he estado haciendo después de interactuar con una persona. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Se siente, no sé, relajado? ¿Se siente ansioso? ¿Cómo yo me siento, no? O sea, ¿cómo me percibo después de hablar con esa persona? Me siento drenada, me siento cansada, o inclusive, ¿no? Hasta estimula como mi creatividad y el de, claro, lo que él me dijo me hizo sentir esto. Entonces, creo que de ahí viene la importancia de que aprendamos a relacionarlo, ¿no? Y no intentar separarlo, porque a final de cuentas somos solo un ser humano y que a final de cuentas tanto esta parte del cerebro aporta al cuerpo, pero también el cuerpo aporta a la parte del cerebro. Uh-huh. Estás tocando un tema que yo en las últimas semanas como que cada vez vengo escuchando más, y es que yo también soy súper pro meditación. Para mí la meditación es una práctica que innegociable, pues por no decirle como de otra forma, es básica, ¿cierto? Y en estos días que he estado estuve haciendo una certificación también hace poquito, donde hablaban mucho del cuerpo, básicamente del sistema nervioso. Y lo que vos estás diciendo es el resumen de lo que yo aprendí como que en estas últimas semanas, porque fue como que muchas veces nos ocupamos de, venga, medite, haga la meditación, no sé, imagínese, visualícese, no sé qué, pero si usted deja el cuerpo de lado, no va a haber esa coherencia que se requiere para poder manifestar o para poder actualizar la realidad que cada persona quiera. Entonces me parece fundamental que hables de eso porque definitivamente este es uno de los propósitos que yo tengo con este episodio y es mueva el cuerpo. Sí, el cuerpo es muy importante, pero no se olvide esa conexión que existe entre el cuerpo y su cerebro, y porque nosotros somos ese todo, ¿cierto? Me parece interesante como lo explicas. En neurociencia se dice que el cuerpo es una extensión del cerebro, que es como lo que vos estás aquí tratando de explicar, y que el movimiento es un proceso cognitivo. ¿Vos qué pensás de eso? Realmente para movernos, ¿no? Suceden como una serie de procesos. Obviamente estos procesos suceden así, en milésima de segundos, ¿no? Pero también justamente esto viene y creo que podemos hablar sobre el condicionamiento que tenemos ante ese tipo de movimiento, ¿no? Evidentemente una persona que está expuesta a cierto movimiento, para esa persona ya es como algo habitual, ¿no? Ya no es algo que cueste hacer, sino que ya es algo que reintegró, ¿no? Como que este proceso de aprendizaje en donde, ok, lo veo, lo integro, lo entiendo y después lo puedo como expresar, ¿no? Entonces llega a ser hasta en un cierto punto como algo que se comienza a automatizar, ¿no? Y creo que aquí puedo relacionarlo un poco con la meditación, ¿no? De inicio, la meditación puede ser una práctica que si bien siento que todo lo que nos va a llevar a algo en general a nuestro bienestar, no siempre es fácil, realmente no. Creo que también como que dejar esa idea de que es fácil, no, realmente no, porque meditar es una práctica que consigo lleva disciplina, ¿no? Dedicación, energía, pero si bien el hecho de que nosotros nos expongamos de forma constante y frecuente ante ese estímulo, ¿no? Y de hecho también la meditación la he estudiado un poquito sobre que no es buscar que lleves la mente en blanco y que no lo es, ¿no? O sea, porque incluso la meditación es una práctica que tienes que llevar en tu día a día, en tus actividades, que cuando una persona, pum, te pita, ok, ¿cómo es que me regulo, no? ¿Cómo es que yo actúo ante esa situación, maldiciendo y demás? No, justo esa es la meditación, ¿no? Pero dentro de la práctica en sí misma es como justo poder ir a ese ruido que nosotros mismos generamos, ¿no? Sin necesidad de poner la mente en blanco, sino es como ese espacio en que nosotros justo podemos conectar esta parte mental, ¿no? De como estos pensamientos intrusivos que vienen y que atacan, pero también esta parte corporal, ¿no? Que tanto nosotros podemos relajarnos, ¿no? Que tanto nosotros podemos controlar nuestras sensaciones
a final de cuentas, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo nos percibimos. Entonces, siento que sí viene en parte sobre algo como, evidentemente, algo neuromotor, ¿no? Pero que justo, o sea, se lleva como esta relación de ambos y que llega un punto en, por ejemplo, que la meditación no es que deje de ser difícil, pero se vuelve más fácil, ¿no? Se vuelve más fácil y es ahí como, por ejemplo, antes tal vez podíamos durar, no sé, 10 minutitos en ese estado, pero ahorita después, dentro de la práctica, desde la exposición constante, te das cuenta que ya puedes aguantar 15, 20, 25, ¿no? Y bueno, ya no hablamos de monjes y demás, que días, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo es posible, ¿no? Creo que ahí depende mucho en cuanto a la parte de la exposición que nosotros nos llevemos a esa práctica y qué tanto nosotros lo podemos integrar hasta que llega un punto en que el movimiento, en que esa práctica en sí misma se vuelve como automática, ¿no? Como, pum, lavarte los dientes. Ya es algo que haces porque pues ya está bien integrado aquí en la cabecita, ¿no? Esme, yo tengo una pregunta que no estaba planeada con lo que estás diciendo, pero me parece súper interesante y es, ¿vos crees que esa parte del baile, o sea, cuando uno está ya ahí, mejor dicho, en ese estado de flow, eso puede ser un estado meditativo? Sí, claro. Y creo que justo muchas personas no se atreven a esta parte de la meditación por estos condicionamientos que nos han hecho pensar sobre que la práctica, y en general en cualquier cosa, el ejercicio, no sé, la alimentación, ¿no? Como que evidentemente sí hay cierta información, estudios, ¿no? Que nos dan como estas bases generales, pero no olvidemos que es eso, generales, ¿no? Y lo que hace que esa práctica, que ese hábito, que ahorita llevándolo a la parte del baile, sea nuestro baile, es como incluso esa esencia que nosotros podemos tener dentro de la práctica, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de la meditación es que pues se nos hace ver como de que esto, tienes que ponerte sentada, piernas abiertas, manitas, espalda súper rígida, ¿no? Que el incienso, que la velita, que si bien personalmente considero que sí, que el crear un ambiente en donde pueda potenciar esa, pues como ese feeling, ¿no? De, ok, estoy aquí, este es mi espacio, este es mi momento y no hay otra distracción, puede beneficiar, claro que suma, ¿no? Evidentemente, inclusive, ¿no? Un incienso, pues evidentemente hay información sobre aromaterapia, ¿no? Que esto puede potenciar a que la experiencia sea inclusive desde hecho más placentera, pero se nos olvida que a final de cuentas la meditación también es un estado. Es un estado que no solamente se logra sentada, que también se logra a través del movimiento, ¿no? Y para mí esto yo personalmente, y quiero compartírselos, es que sí he llegado a estados muy fuertes bailando, ¿no? En donde inclusive, no sé, o sea, es como de wow, ¿no? O sea, ¿en qué punto de qué tipo pongo una canción y después me doy cuenta que ya voy 4 canciones, ¿no? Y yo me seguía sintiendo como que era esa misma canción, ¿no? Entonces, justo pierdes como esa noción. Y algo que mencionaste súper importante, que es algo que hace no mucho leí sobre el estado de flow. El estado de flow es un concepto que se popularizó gracias a un psicólogo húngaro, se llama Mihaly. La verdad es que su nombre es así súper, no sé, es difícil de pronunciar, así que no lo voy a pronunciar, pero después se las puedo escribir. Y justamente él menciona que el estado de flow es este estado de éxtasis en donde inclusive perdemos la noción de la propia realidad, ¿no? Es ese estado en que la persona llega a esta parte interna en donde simplemente ¡pum!, se conecta con él mismo, ¿no? Y siento que evidentemente el baile sí nos puede llevar a estos puntos, llamémoslos meditativos, a través de una forma dinámica, ¿no? Entonces, personalmente yo lo he experimentado y sé que sí podemos llegar a ese punto y que justo la meditación no solamente es estar sentada, ¿no? La meditación se lleva porque es un estado, entonces a través del movimiento también se puede lograr, evidentemente. Es que por eso yo siento que también, incluso Joe Dispenza hace meditaciones, pues hace estas famosas walking meditations, que son meditaciones caminando. Y vamos
coherencia con lo que vos decís, como que la meditación no es solamente sentarte y cerrar los ojos, que estoy súper de acuerdo con eso, sino que es a través de caminar, por ejemplo, como lo hace Joe Dispenza, que me parecen súper buenas las meditaciones, pero el baile, o sea, yo bailé muchos años, yo bailé toda mi carrera prácticamente, fueron 5 años, y yo nunca había visto el baile como un estado meditativo y definitivamente tiene mucho sentido. A mí, por ejemplo, no me pasó lo que te pasa a vos, que llevabas pues como 4 canciones y así súper entregadas, súper bacano, me parece súper bacano, pero yo definitivamente sí me sentía como súper liberada después de bailar, o sea, eso es una cosa que las personas tienen que vivir para poder entender. Yo quisiera aquí como romper una falsa creencia y es que hay personas que dicen, yo no sé bailar, entonces yo por eso no hago eso. ¿Vos qué le decís a esas personas? Uy, siento que definitivamente todos tenemos la capacidad, ¿no? De bailar. Evidentemente hablándolo desde un contexto, ¿no? O sea, tal vez alguien dice, ajá, y si estamos hablando de una persona que no tiene las extremidades, ¿no? Pero inclusive, o sea, porque el baile no solamente es el movimiento, sino también es la forma en cómo, por ejemplo, tú puedes sincronizar con la música, ¿no? Entonces, no sé, hay movimientos que no necesitan tener el uso de las extremidades. Puedes hacerlo a través de las cejas, ¿no? Mover tus cejas. No sé, vas en la calle, escuchas una canción y tal vez, no sé, por el contexto, por pena, por un poquito de inseguridad, pues no te pones a bailar como tú lo harías tal vez en tu casa, pero probablemente comienzas a mover la cabecita, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que realmente el bailar es que todos lo podemos hacer, ¿no? E inclusive yo lo puedo como pensar como es algo nato, ¿no? Algo con el que nacemos porque podemos tener movimiento y el movimiento justamente es como el bailar, ¿no? Siento que cuando las personas se identifican como una persona que no sabe bailar, ¿no? Creo que es porque no lo han intentado, porque no han intentado el como hacerlo, ¿no? Y es que ahí también viene como todos estos prejuicios que tal vez desde esta parte social nos han impuesto, ¿no? Como de, no, es que una persona que baila tiene que tener esto, se tiene que ver de esta forma y tiene que tal, 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 tal. Ajá, pero si una persona tal vez no llega a un nivel rítmico con la música, pero realmente puede sentir ese feeling de bailar, entonces lo que él hace no es baile, o tal vez es un baile que tú no estás acostumbrado a ver y por eso señalas como que tú no eres bueno, ¿no? Pero justo ahí voy con esta parte también de la esencia, de buscar ese baile, ¿no? Y que inclusive dentro de esta búsqueda de esa propia esencia es reconocer que tu baile no se tiene que ver como el de la televisión, como el de los videos. Ahora, importante como poniendo un punto y aparte sobre, evidentemente, ¿no? Cuando tal vez hay bailarines a nivel profesional que tienen que tener cierto tecnicismo, eso es punto y aparte, ¿no? O sea, porque evidentemente hay una formación, hay una educación, hay un entrenamiento que lleva, por ejemplo, a un bailarín a un nivel profesional, ¿no? Y que si es verdad, tiene que tener ciertas características, ciertas habilidades, pues evidentemente para que pueda pues ser reconocido, ¿no? Como un bailarín profesional, pero llevándolo no a ese contexto, creo que todas las personas podemos hacerlo, porque todas las personas tenemos un cuerpo, porque todas las personas tenemos el derecho de movernos, ¿no? Entonces, si tú sientes que no eres bueno para bailar, mi consejo es que lo intentes, ¿no? Y hay una frase que me gusta que realmente no eres bueno en algo porque no lo has intentado, pero cuando te intentes hacerlo, te das cuenta y tal vez no es que de que, uy, de mañana a la noche ya vas a ser un super bailarín, ¿no? Pero justo que comiences a darte cuenta que tu cuerpo y que el movimiento y que el baile puede ser una forma en que también tú puedes incluso encontrarte contigo mismo, ¿no? Cómo es esta fluidez de tus movimientos, cómo conectas, cómo sientes, porque evidentemente incluso la música se siente diferente en cada persona, ¿no? Cómo la persona lo recibe. Entonces, todos podemos bailar, todos tenemos derecho a bailar, porque bailar es movimiento y nuestro cuerpo es movimiento. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes de los que yo hablaba al principio, que es como nos podemos llevar cosas que no tienen nada que ver con el baile, o que tienen que ver con el baile, pero que aplican para otros
temas de la vida y es como si no lo sabes hacer es porque no lo has intentado. Y de verdad que eso aplica no solamente es para el baile, o sea, eso aplica para cualquier cosa en la vida. Si usted se está sintiendo que no es lo suficientemente bueno en algo, de verdad lo ha intentado, de verdad se ha formado, porque es que muchas veces nosotros también queremos ser expertos en cosas o de la nada, o sea, como que nos caiga todo. Y sí, el universo a nosotros nos respalda, pero también tenemos que hacer un trabajo. Es un trabajo que requiere compromiso. Entonces, Esme, ahorita estabas hablando como de el prototipo, como de, ay, bueno, es que las personas que bailan se deben ver así, o sea, yo quiero llevar ese prototipo como a la mujer, conectado como con la sensualidad. Vos tenés una frase en tus redes sociales que me llamó mucho la atención que dice que la sensualidad es una energía, no un tipo de cuerpo. Y yo quiero que en ese momento tú le hables a todas las mujeres que me están viendo, que en algún momento no se sintieron o no, que de pronto no se sienten sexys, que no se sienten lindas, que no sienten que cuenten con esa sensualidad, porque siento que tú lo hablas desde un lugar súper expansivo que puede empoderar a muchas mujeres. Esta frase para mí sí es como, realmente creo que bueno, no creo, en la realización de mis podcasts siempre llevan como algo, ¿sabes? O sea, si hay como probablemente algún proceso que yo esté atravesando y quiero ser vulnerable, ¿no? Porque justamente creo que es importante que a través de la vulnerabilidad también las personas podamos conectar, ¿no? Y a veces se nos ha impuesto que la vulnerabilidad no tienes que hacerlo porque si no hay una persona que puede tomar esa información en contra de ti. Pero creo que el ser vulnerables nos abre a crear espacios transparentes, ¿no? Y justo cuando yo publiqué esa frase, que evidentemente yo también la vi de otro lado, es que personalmente estaba atravesando como un proceso en donde había como un poco de insatisfacción corporal, ¿no? Y como que también leyendo sobre estos temas, ¿no? Sobre la insatisfacción corporal, es que también me he dado cuenta que esto es algo que hemos aprendido bajo un sistema, ¿no? Bajo un sistema que nos ha impuesto, llevándolo directamente hacia la mujer, que también en los hombres sucede, pero ahorita lo vamos a enfocar en la mujer, es que el cuerpo tiene que verse de una forma, ¿no? Y es que el cuerpo perfecto, ¿no? De el peso perfecto, el peso ideal, ¿no? Y realmente tú te comienzas a cuestionar sobre qué es eso ideal, ¿no? ¿Qué es eso ideal que nos han hecho creer que tenemos que llegar a tener para poder ser y poder ser catalogadas dentro de un estereotipo, ¿no? Ahí viene la parte de los estereotipos que son como creencias e inclusive en algún punto es pensarlo de que no es nuestra culpa, realmente no es nuestra culpa, es un sistema que inclusive dentro a través de la televisión, ¿no? Por ejemplo, los comerciales que hablaban sobre comiste esta barrita, pues no te preocupes, al día siguiente puedes hacer 50 minutos de ejercicio, ¿no? Entonces como nos van metiendo sobre el de, ok, tengo que compensar, si yo como eso, entonces al otro día tengo que hacer más ejercicio y entonces comenzamos a perder como la presencia de la decisión del presente, ¿no? Apenas escuchaba un podcast sobre que hablaba sobre esta parte de que las personas y las mujeres no solemos vivir en el presente porque, bueno, ya estamos anticipando lo que vamos a hacer porque la comida, no sé, es un poquito más de lo que solemos comer y antes, ¿no? De que no voy a comer esto porque como hoy no voy a moverme, entonces justamente comenzamos a perder la capacidad de decidir en el presente sobre esto lo necesito, realmente tengo hambre en este momento, llevándolo como esta parte de la comida y creo que de ahí viene sobre el hecho de que el hecho de nuestra satisfacción corporal no es de cómo nos vemos, es cómo nos percibimos a nosotras mismas, ¿no? La sensualidad es una energía, no es un cuerpo, ¿no? Y eso es lo que nos lleva, incluso, por ejemplo, hay muchas mujeres que no bailan porque como tienen un cierto tipo de cuerpo que no es visto de una forma sensual, atractiva, entonces se privan, ¿no? E inclusive, por ejemplo, ahorita se me vino aquí en la mente sobre esta parte de la cadera, ¿no? Que al hablar de la cadera, me parece importante hablar sobre la pelvis, ¿no? Y sobre cómo incluso también esta zona, esta cintura pélvica se ha visto como un símbolo de sexualidad, ¿no?
Y hablábamos, inclusive ahí dentro de estas preguntitas, sobre cómo es que en esta zona se solía como, por así decirlo, acumular estas emociones, ¿no? Y no es que directamente en nuestra caderita se acumule, ¿no? Pero realmente también incluso a un nivel social ha sido como esta área que, por ejemplo, no te muevas de esta forma, ¿no? No muevas la cadera porque eso es sensual. Entonces comienza a tener un símbolo, una simbolización como de mantener, de reprimir, ¿no? E inclusive tú puedes ver a una mujer que baila libremente la cadera y no, está provocando, ¿no? Y es como esto, pero también viene de toda esta parte que nos han impuesto, que nos han hecho creer sobre, por ejemplo, cuándo es que un movimiento comienza a ser visto desde una perspectiva sexual, ¿no? De la hipersexualización de un movimiento. ¿En qué momento, no? Inclusive esto lleva al hecho de, por ejemplo, los hombres, no sé, las mujeres, por ejemplo, el género o más bien el estilo de twerk, ¿no? Y cómo es que también es mal visto, ¿no? Pero realmente aquí la verdad es que tengo una frase, eh, hace como unos 4 meses yo leí un libro que habla sobre la conciencia corporal, es de una autora que se llama Viviana Badenes. Ella es fisioterapeuta y fue una de las primeras fisioterapeutas de España que se certificó en un método que se llama RORFI, de integración de las partes corporales, y en su libro habla así un capítulo totalmente de la cadera, de la pelvis, ¿no? Y tiene una frase que yo cuando la leí, la verdad es que me quedó así y me gustaría compartírselas en este momento. Creo que es, queda así como, ¿cómo es? Anillo el dedo o algo así esa frase. Y nuestra forma de estar en la vida se refleja en nuestra forma de mover la pelvis. Nuestra cultura y educación nos afecta en gran medida en este sentido, ¿no? Y justamente es que a eso voy, ¿no? Que cómo es que ha llevado esta parte a una carga también como simbólica, ¿no? Sobre la cadera, sobre esta parte reprimida, sobre esta parte protegida, pero creo que justamente cuando también comenzamos a darnos cuenta que el movimiento no es algo que tiene que ver con un cuerpo, con un tipo de cuerpo, comienzas a encontrar esa esencia en tu propio movimiento, ¿no? Y que comenzamos incluso a deconstruir ideas, comportamientos, conductas que incluso de forma involuntaria se nos ha ido como que pues aprendiendo, ¿no? Evidentemente desde nuestro primer contexto familiar. Entonces creo que también eh, en esta deconstrucción de esto que nos han impuesto es sobre entender que nuestro cuerpo no tiene que ser de una forma que nos han hecho creer, ¿no? Que tu cuerpo es ese cuerpo y que la forma en cómo lo habites no es cómo te ves, sino es cómo tú te sientes en él, ¿no? Cómo es que te hablas, cómo hablas con tu cuerpo, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en esta parte de cómo le hablas a tu cuerpo cuando se siente bien, pero cómo le hablas a tu cuerpo cuando te sientes mal, cómo lo tratas, ¿no? Y creo que ahí está esta importancia de comenzar a considerar el cuerpo no como un tipo, sino como un cuerpo, como un vehículo que tú también puedes como trascender, ¿no? Y que tu sensualidad también no tiene que ser vista de una forma como nos han hecho creer, que tu sensualidad es una energía y que así como cualquier cosa puede crecer, también tu sensualidad puede crecer, ¿no? ¿Cómo y de qué forma? Hablándote bonito, tratándote bonito, ¿no? Empoderando eso que a ti te hace sentirte de, vaya, cuando me pongo no sé, ese top, me siento sexy, pues póntelo más seguido, cómprate otro modelo, ¿no? Y es que siento que es que, ¿qué van a decir? Yo siempre he pensado, ¿no? Vida hay una y creo que la forma más triste que podemos desaprovecharla es justo hacer esta parte de nuestra propia vida en base a los comentarios externos, que si bien pues también es un proceso bastante complejo, ¿no? Sobre deconstruir, sobre no escuchar, porque al final de cuentas también somos seres sociales y eso
no lo podemos como modificar, pero si bien también creo que tenemos el poder de reconocer qué información queremos integrar, ¿no? En nuestra cabecita, en nuestro cuerpo. Entonces, cerrando esta idea, es que tu sensualidad no es vista desde un cuerpo, desde un tipo de un cuerpo. La sensualidad es una energía y tienes un cuerpo, eres sensual. Eres sensual de la forma en como tú te quieras ver y busca esas cositas que puedan a potenciar, ¿no? Ese sentir y pues esa es la respuesta. ¿Qué te parece? Pues me parece, o sea, me parece que tocaste tantas fibras con esa respuesta, porque definitivamente hay mujeres grandiosas, hay mujeres espectaculares que se sienten que no valen nada. Y eso me da mucha tristeza. Yo lo veo pues como mucho en sesión y conozco personas y mujeres demasiado espectaculares que de pronto por un contacto con, no sé, con un hombre, ya está muy de moda como el término hombre narcisista, mujer narcisista, pero más que eso es como por no saber definitivamente cuánto valen, se han cruzado con personas a las que les entregan cosas que no tienen por qué entregar y que de pronto no las valoran lo suficiente, que ya como que estas mujeres se definen de acuerdo a ese resultado temporal que tienen. Y me parece que lo que vos estás diciendo es muy lindo porque definitivamente si tienes un cuerpo, eres sensual. Y lo importante es cómo te sientas. Yo no sé si a vos te pasa bailando, pues a mí me pasaba. Yo bailaba hip hop y sexy style. Y cuando yo bailaba sexy style, o sea, yo me sentía como imparable. Y hip hop es como más masculino, entonces es fuerte. Y definitivamente lo relaciono mucho con lo que estás diciendo, porque si yo me siento así bailando, así como que voy a estar en el día, o sea, uno bailando sexy style termina su rutina y sale y se siente sexy, literal. O sea, si usted tenga una sudadera y un buzo. Y cuando se baila hip hop, se siente como más fuerte, yo no sé. ¿A usted? Sí, 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 de hecho me pasa. Y creo que justo aquí también tiene que ver mucho en base a, por ejemplo, los orígenes de cada disciplina, ¿no? Evidentemente el hip hop, desconozco muy a fondo sobre su historia, es uno de los temas que últimamente he estado como cuestionándome sobre que me gustaría investigar más sobre la historia, ¿no? También de los géneros, del baile en sí mismo, cómo es que comenzó, pero si bien también es una forma en como ciertas pues ciertas poblaciones, culturas, personas pudieron pues compartir como algún mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siento que el hip hop realmente sí es, a final de cuentas, forma parte de una cultura y es más, pum, ¿no? O sea, porque también que se demostraba, ¿no? Como cierta fortaleza, ¿no? Como cierta perfil, ¿no? De empoderamiento, de yo mando de esta forma, ¿no? Entonces, a través de los movimientos, pues muchos son como duros, ¿no? Como exactos, como un poquito más rudos, por así decirlo. Pero hablándolo del otro estilo, ¿no? Esta parte o de los heels, de que aquí la cabecita y la cadera, twerk, ¿no? Evidentemente sí hay como ciertos disciplinas que nos hacen potenciar un poquito más este feeling. Yo personalmente, a mí me encanta, o sea, me encanta bailar de todo. Y curiosamente yo comencé a aprender a bailar un estilo que es duranguense. No sé si lo conoces. ¿Cuál? Bueno, el duranguense, aquí llevándolo, es algo muy mexa, ¿no? O sea, es de origen mexicano, no del país, y es como un estilo más como norteño, por así decirlo, que al día de hoy ya no se baila tanto como en algún momento, porque llegó a ser como un poquito, digamos que, ¡pum!, en algún momento de toda nuestra historia. Es mis videos bailando, ¿cómo se llama? No, no tengo videos porque fue de niña, pero te voy a compartir un video para que inclusive las personas que lo escuchen, si nunca habían hablado, bueno, habían escuchado sobre este duranguense, véanlo, es algo muy, muy, me gusta, ¿no? El día de hoy ya no lo bailo, ¿no? Como, pero fue el primer género que yo comencé a bailar y después me fui dando cuenta de que realmente hay otro género y disciplina que a mí me atrapa y, por ejemplo, es lo relacionado como a esta parte de los géneros afros, el dancehall, ¿no? Me encanta, ese es mi top, de verdad, ¿no? Y curiosamente yo llegué a esta disciplina primordialmente por la música.
Para esto, tengo una hermana, su esposo actualmente tenían algo que se llama como Kingston, ¿no? Que estos son selectos, que con bocinas súper grandes, tipo así como Jamaica. De hecho, fue algo que trajeron como a México de esta cultura y hacían eventos, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que la forma en que bailaban ciertas amistades, que ahora son amistades, en ese momento yo las veía y decía, oye, esto me gusta, ¿no? Y como que me sentía en ese feeling, ¿no? Te comentaba que yo nunca tuve como esta educación dentro del baile de una escuela, no como técnica y demás, pero yo como que me forjé a través de la fiesta, ¿no? Entonces después me comencé a dar cuenta y personalmente es que estos géneros a mí sí estimulan un poquito más esta parte como sensual, ¿sabes? Y siento que dentro de las mujeres sí es importante como que incluso podamos como identificar, ¿no? Como que nos abramos a otras posibilidades, ¿no? Como que a veces siento que nos casamos con un solo estilo, ¿no? Sí es cierto que nos sentimos más cómodas con un estilo, ¿no? Pero también creo que el darnos la oportunidad de ver otras disciplinas como que suma a esa en general como esencia, ¿no? Como por ejemplo, yo personalmente nunca he tomado una clase de heels porque no sé caminar en tacones, ¿me creas? O sea, yo soy muy mala para los tacones así en puntita, no tengo de que tacón ancho, ¿no? Pero también siento que tengo que hacerlo, ¿no? Y últimamente me ha llamado tomar una clase. Tengo unas amistades que dan clases aquí en Puebla de Hills, increíbles, son fascinantes. Y entonces también siento que justo es como buscar esta suma que pueda ayudar a nuestra práctica en general, ¿no? Y que si bien buscar como esa parte o esa disciplina que nos haga sentir más, pues más empoderadas, más, dirían aquí, más potras. Yo digo que definitivamente se reduce, o sea, no por, a ver, ¿cómo digo esto? Sí, yo digo que se reduce, es como a cómo te sientes tú haciendo eso y darte la oportunidad de hacerlo. Y yo me quiero meter como un poquito más a tu vida privada, si me lo permites, con la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú sientes que sanaste algo de ti a través de la danza? Sí, realmente siento que lo retomo, ¿no? No tuve como esta educación estructurada bajo a un estudio, ¿no? Personalmente, creo que fue algo que inclusive generaba como esta inseguridad de poder como dedicarme a lo que ahorita es balance, ¿no? Como que siempre en mí había esta controversia de cómo es que yo, al no ser un bailarín de estudio, voy a tener el derecho de hablar de estos temas, ¿no? Y es como de que hasta que un día me di cuenta de que yo misma me estoy quitando el derecho a algo que puedo tener derecho, ¿no? Y que es compartir desde una perspectiva diferente, desde una persona que comenzó a bailar no en un estudio, sino inclusive tal vez dentro de una fiesta, ¿no? Que se dio cuenta que el bailar era algo que le nacía, ¿no? Y que curiosamente cuando yo iba a fiestas y comenzaba a bailar, no es como desde esta parte egocéntrica, ¿no? De, ay, yo bailaba súper bien y demás, ¿no? Pero siempre había alguien que se me acercaba y me decía, oye, me gusta un buen cómo bailas, ¿no? De, oye, yo quisiera bailar como tú, ¿no? De, oye, ¿y das clases? Y yo pues así como que a veces me quedaba de, no, pues no, o sea, solamente bailo porque pues mi cuerpo lo saca, ¿no? Y te vas dando cuenta que justo pues esta parte de tu baile, ¿no? Yo me cuestionaba cómo es que me siento cuando estoy bailando, ¿no? Y después comencé a identificar que una forma en como yo me autorregulo es a través de moverme, ¿no? Que ahorita una de mis actividades es ir al gimnasio. A mí me gusta mucho ir al gimnasio, cargar fierros, ¿no? Sentirme, pero esa es porque lleva esta parte como de fortaleza, ¿no? Me hace sentir fuerte, pero en el baile siento que puedo unir esa fuerza como con esa fluidez, ¿no? Y me di cuenta que cuando me siento tal vez en un estado de pues, alerta, ¿no? De estrés, de ansiedad, el bailar sí me atrae de nuevo, pero yo creo que lo que hace que el baile me haya sanado y que sea una forma en como yo haya encontrado la sanación es
lo presente que me siento bailando. Y creo que ahí viene algo importante dentro de todas las cosas que hagamos y es la presencia, ¿no? Esa tensión que tú tienes haciendo eso, independientemente de que, no sé, bailas 3 horas en un estudio, pero tu mente está como en otro estado, a que bailes 30 minutos, pero tu presencia esté, ¿no? Que tanto lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo y lo que estás pensando se unifique en esa acción, ¿no? En el moverte, y creo que eso es lo que ha hecho que yo haya sanado, ¿no? Realmente para mí sí es una forma en cómo he trascendido, ¿no? Quizás ciertas inseguridades, ciertos miedos, y que curiosamente cuando me comencé a permitir vivirme desde una forma más libre, ¿no? En cuanto a mis movimientos, en cuanto a esta fluidez, comencé, por ejemplo, a darme cuenta que me volvía más segura de ponerme en cualquier cosa, ¿no? De sentirme o sea, es que estoy bonita, ¿no? O sea, y es como esa parte de que el movimiento no solamente sana esta parte corporal, ¿no? Esta fluidez y demás, sino que también justo hace y cambia esta parte de cómo nosotros nos percibimos, que es lo más importante, ¿no? Que claro, sí suma el cómo nos vemos, evidentemente, ¿no? Si tú te sientes cómoda con este cuerpo, ¿no? Y ahí la importancia de habitarte y sentirte, ¿no? Que quieres habitar ese cuerpo. Eh, pero sí ha sanado y de fondo, ¿no? O sea, de muchas cosas, de que inclusive hasta ha habido como situaciones en donde me siento como triste y al bailar y lloro, ¿no? Y esa como fluidez de las lágrimas y cuando termino de hacerlo es como de, qué liberador, ¿no? Qué liberador. Y creo que así como el baile puede sanar, también puede sanar, por ejemplo, el escribir, ¿no? El hablar, el dibujar, el pintar. Y creo que todo esto lleva a que parte de la sanación es la forma en cómo tú también puedas expresar ese arte que tú tienes. Es que yo siento que vos estás como cada que bailas, o sea, por lo que compartís, es como que si cada vez que bailaras estuvieras en un estado de flow. O sea, como que se te pierde el tiempo, se te pierde todo, o sea, estás ahí entregada al 100%. Sí, personalmente me gusta a mí hacer más freestyle, ¿no? O sea, como esta de, ay, te mueves y demás. Actualmente estoy trabajando, sí estoy yendo a clases en un estudio con una maestra, Joss, una amiga que quiero mucho, y justamente el género es afro, ¿no? Y ahorita me di como también como este reto, ¿sabes? Como este reto, porque personalmente, la retención de una coreografía para mí me cuesta, ¿sabes? O sea, me cuesta, ¿no? Como paso 1, 2, 3, 4, 5, 8 tiempos, 4 tiempos y en el uno y tal, no como que eso a mi cabecita, ¡pum! ¿No? Y es verdad que cuando una persona se expone a esta dinámica, no a esta práctica del baile desde una edad más temprana, por ejemplo en infancias, evidentemente desarrollan habilidades muchísimo más boom, ¿no? O sea, hablando de que a los 5 años los comenzaron a meter a ballet, ¿no? Y tú ves al bailarín ahorita que tiene 20 años, 25 y dices, wow, es una máquina, ¿no? ¿Cómo retiene la información? Pero evidentemente es porque se expuso desde una edad temprana en donde acá podemos hablar como todo este cambio neural, ¿no? Que se ha generado que para esto, ¿no? Y obviamente al hacerlo ya a una edad adulta, pues sí hay como un nivel de complejidad un poquito mayor. No estoy diciendo que no sea posible, porque aquí viene algo importante y algo mágico que todos tenemos que reconocer y saber, y es el poder de la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, que si bien sí puede como en las clases del estudio sí me cuesta, y que no te voy a mentir, a veces cuando tomo clases y que son como de coreografías y de estructura, a veces no siempre la paso bien, ¿no? A veces también estoy como en ese estado de alerta porque es de, ay, ese paso no me salió, no de, ay, o se me olvida, pero también es como el de, ok,
lo estoy haciendo, ¿no? Estoy aprendiendo. Y también como ser humildes en base a nuestro proceso y el de reconocer en qué punto estás dentro de tu proceso y el de reconocer que estás aprendiendo es lo que también hace que la experiencia sea un poquito más, llamémosla placentera, ¿no? Como el de, ok, me equivoqué, estoy aprendiendo, pero eso no significa que lo voy a dejar así. Eso significa que puedo mejorar. ¿Cómo? Haciéndolo, ¿no? Repitiéndolo hasta que, ¡pum!, salga. Pero sí es verdad que disfruto más y llego a otros niveles como de trance cuando hago freestyle. Sí, es como ese pum, que me suelto y me voy. Yo conozco muchas personas que, bailarines, pues como por la oportunidad que yo tuve de estar en mi grupo de baile, y yo nunca había conocido una persona que relacionara el baile con la neurociencia o con el cerebro como vos lo hacéis. A mí me gustaría saber qué te llevó a vos a decir como, bueno, aquí esta relación que, o sea, vos no estás concentrada como, no, yo quiero aprender, o bueno, también, como yo quiero aprender otro tipo de baile, yo quiero, sí, pero ¿de dónde llegó esa curiosidad por saber esa unión entre el baile y el comportamiento del cerebro? ¿Qué te llevó a investigar sobre eso y a aprender sobre eso? Realmente fue leer sobre Nazaret, ¿no? O sea, me da un poquito como de gracia de que tú, ¿cómo te ves en tantos años, no? ¿Quién es tu personaje así que digas, yo quiero ser como ella, ¿no? A veces como que incluso en mi adolescencia, ¿no? Como de, yo quiero estar como ella, pero hablándolo desde un cuerpo súper guau, ¿no? Y súper acá. Y ahorita me doy cuenta que si alguien me pregunta, yo diría, yo quiero ser como Nazaret, ¿no? Esa neurocientífica, esa investigadora, y fue, ¿no? El hecho de que el baile sí genera cambios fisiológicos, ¿no? Y aquí es importante como incluso separar un poco sobre que dentro de esta disciplina sí hay ciertas clases, ¿no? Diferentes, como por ejemplo una clase con objetivo coreográfico, ¿no? Una clase, por ejemplo, de baile fitness, que dentro de estas clases de baile fitness se pueden como derivar ciertos objetivos, por ejemplo, oxidación de grasa, mejorar la resistencia, y que evidentemente dentro de los cambios fisiológicos y corporales que pueden generarse es, no sé, que una persona disminuye el porcentaje de grasa, ¿no? Que de forma constante, ¿no? Como esta parte del Zumba, ¿no? De las personas que pueden bajar y que es divertido y demás, están estos cambios, ¿no? Pero ahora hablándolo como a un nivel, por así decirlo, no por así decirlo, a un nivel cerebral, el baile es uno de los procesos así, uno de los más que favorece la neuroplasticidad. Y aquí es importante mencionar que es la neuroplasticidad. Literal, es que es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de cambiar, de adaptarse y de reorganizarse, ¿no? Y de hecho, esto de que del baile es uno de los procesos que favorece más la neuroplasticidad, viene dentro de un libro que yo leí de Nazaret, que es sobre el cuerpo y el cerebro, ¿no? Y ella lo menciona, sobre que si tú quieres generar una mayor neuroplasticidad, baila, ¿no? Y hay estudios, o sea, de verdad hay numerosos estudios que muestran una mayor actividad y organización de nuestras áreas motoras cuando bailamos de forma regular, ¿no? También eso es importante, justo la parte de la regularidad con la que lo haces, ¿no? No va a ser lo mismo este proceso a una persona que se expone tal vez una vez a la semana a una persona que lo hace tal vez 3 veces a la semana, ¿no? Evidentemente este proceso pues es muchísimo más, por así llamémoslo, rápido, ¿no? Y es eso, ¿sabes? Es eso lo que me hizo a mí como darme cuenta de, ok, entonces, y curiosamente es que lo relaciono como a mi experiencia propia, ¿sabes? O sea, cuando yo leía esto y decía, claro, por eso es que cuando bailo me ayuda a sentirme mejor de esta forma, ¿no? O claro, cuando yo bailo, cuando siento que estoy generando mayor actividad dentro del baile, e inclusive, por ejemplo, mi coordinación mejora, ¿no? O mi retención, y como que te vas dando cuenta que tiene realmente una relación y que no solamente es bailar por bailar, ¿no? Hablando de la parte de la neuroplasticidad, ¿no? La plasticidad y lo que genera este cambio a nivel neural
es desde esta parte sináptica, estructural y desde la neurogénesis, ¿no? De que comienzas a crear nuevas neuronas, ¿no? Que te permiten adaptarte y siento que esto lo puedo relacionar con la preguntita anterior, que no vamos a regresar, pero sí es importante sobre el hecho de que cuando las personas piensan que no son buenas para bailar, ¿no? Que no olvides que todos tenemos la capacidad de generar una neuroplasticidad y la neuroplasticidad nos da esa apertura a poder crear nuevas cosas, ¿no? Aprender nuevas cosas e inclusive construir y deconstruir ideas, comportamientos, conductas, hábitos. Entonces, cuando tú pienses que tú no eres bueno a esto, solamente piensa que sí tienes esa capacidad, ¿no? Y que no solamente es algo físico, sino que realmente, o sea, dentro de nuestro cerebrito existe esta capacidad y que para mí es como, no sé, a veces lo pienso como uno de los regalos que la vida, que Dios, que el universo nos pudo dar, ¿no? La capacidad de reinventarnos las veces que sean posibles, ¿no? A veces yo lo pienso de esta forma de que todos los días tengo la oportunidad de nacer y morir, ¿no? Y porque al otro día puedo volver a hacerlo, porque al otro día puedo volver a intentarlo, ¿no? Siempre hay como pues realmente, ¿no? Esta oportunidad de volver a intentarlo, que si hoy no salió, pues mañana puede salir, y si mañana no sale, pues pasado mañana puede salir, y todos los días, ¿no? Porque existe esta capacidad que tenemos nosotros como seres humanos. Yo creo que eso que estás diciendo es otro de los aprendizajes que me llevo también de este episodio, que de pronto no tiene nada que ver con el baile, o sí, pero que se pueden aplicar para muchas otras cosas en la vida, y es todos los días morimos y nacemos, y todos los días tenemos la oportunidad de lograrlo. O sea, el ser humano es una cosa tan espectacular, y lo que vos decís, eso es un regalo de Dios, es un regalo del universo, que tengamos la capacidad de desarrollar el talento que nosotros queramos a través de la repetición y solamente con la convicción y la certeza de que lo podemos hacer. Y también vos mencionabas ahorita la palabra humildad, y es una palabra que me gusta mucho porque es como reconocernos en ese estado de inexpertos, de eternos aprendices, y regalarnos la posibilidad de, ven, intentémoslo, hagámoslo nuevamente, o sea, como estar dispuestos a ser aprendices, a aprender a dar cringe, como yo digo muchas veces, como que aprender también da cringe. O sea, si vos no eres experto, en algún momento se va a sentir apenado, va a sentir vergüenza, pero es parte del proceso. Y ya, ese no es el resultado final. Yo siento que te he preguntado como muchas cosas, esta conversación me parece demasiado linda, o sea, me encanta vos cómo te expresas, y te lo digo pues como aquí públicamente, me siento súper conectada con lo que estás compartiendo y la manera como vos te expresas, y como, porque yo siento como una convicción en cada palabra que vos decís, o sea, como que de verdad lo que decís lo sentís, y me encanta eso porque siento mucha autenticidad. Me resuena mucho eso porque a mí me encanta ser muy auténtica, yo trato de ser una mujer muy auténtica y siento eso de vos, entonces te agradezco mucho por esa apertura que estás teniendo en este episodio. Siento que te he preguntado muchas cosas, pero hay algo que de pronto yo no te haya preguntado que te gustaría compartir, como que, vean, Ana María, me gustaría decir esto y no me lo has preguntado, como un llamado o algo que vos estés sintiendo como que, bueno, me gustaría decir esto. ¿Hay algo o no? ¿O ya dijiste todo lo que querías decir respecto al baile? Creo que esto lo puedo como cerrar, por así decirlo, con también pues como esta experiencia propia que estoy viviendo, ¿no? Que tenemos que reconocer, que aprender, que siempre son procesos, ¿no? Que siempre estamos en procesos y que tal vez lo que hoy tal vez no somos tan buenos, el día de mañana podemos hacerlos buenos. Y quiero como cerrarlo agradeciendo. Creo que en este momento de mi vida he intentado buscar, ¿no? Como esta parte de la gratitud. De hecho, la gratitud es también una práctica que está comprobado, que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Pero siento que una cosa es como hacerlo y otra cosa es como sentirlo. Y en este momento me siento de verdad en total gratitud con la vida, con el universo, con Dios, contigo en sí mismo, ¿no? Sobre el hecho de que me doy cuenta que el haberme permitido vivir
lo que en algún momento en mi cabeza habitaba, ¿no? Sobre esa vocecita, sobre esa intuición, y creo que justo el guiarnos bajo esa intuición, que también yo lo veo como un poder que nosotros tenemos, ¿no? Es esa energía que te lleva y te dice, oye, eso no, no, oye, eso sí, realmente te comienza a llevar a las personas, a los espacios, a las experiencias y a los momentos que tienes que vivir, ¿no? Sé que en otro momento esto no hubiese podido ser posible, el tener esta conversación, esta charla, yo la veo así, si no me hubiese tomado el atrevimiento, ¿no? Si no me hubiese armado de valor para decir, ok, Balance va a ir direccionado hacia el baile, ¿no? Porque eso es lo que a mí me apasiona y creo que justo cuando entendemos, ¿no? Como este propósito y lo podemos relacionar también con esa pasión que nosotros tenemos, de verdad las cosas comienzan a suceder como por así arte de magia, ¿no? Y que también es importante no mencionarlo, que cuando las cosas comienzan a suceder no es que del día de la mañana, ¿no? Evidentemente personalmente ya ha habido como esta siembra de semillas, ¿no? Que he estado haciendo pues en años atrás y llega un punto en donde comienzas a darte cuenta que esas semillas comienzan a tener frutos, ¿no? Y que dentro de esos frutos es como comenzar a reconocer qué fruto ya está maduro, ¿no? Porque fruto que también no se corta, se echa a perder, ¿no? Entonces, algo que me gustaría cerrar es que el momento es ahora. El momento es ahora, que si tú nunca te habías atrevido a bailar, que lo hagas, que si tú ese sueño que tienes de volverte bailarina, que lo hagas, ¿no? Independientemente de cómo es que pueda terminar esa experiencia, no olvides el cómo te quieres sentir durante esa experiencia. Y creo que a veces ese es el propósito de las cosas, ¿no? El dejar de pensar en el de que es que ese punto final va a ser lo que me va a hacer sentir bien. Realmente esa meta o ese punto final solo es parte de realmente la experiencia, ¿no? Porque el proceso, el cómo lo vives, el cómo lo sientes, es lo que va a dejar los mayores aprendizajes que tengamos, ¿no? A veces pensamos que el aprendizaje es llegar a esa meta, pero realmente es ese proceso, que es lo que vivimos, esos altibajos, no sé, entonces creo que así como mensaje general, es que el baile me ha llevado a poder conectar con personas como tú, con personas que me comienzan a seguir, ¿no? Que algo nos está resonando y creo que esto, pues lo debo también a esta parte de atreverme, ¿no? De que, no te voy a mentir, muchas de las cosas que he decidido en mi vida actualmente, no siempre me he sentido segura y no sé si en algún punto las decisiones que tome lo haga con seguridad total, ¿no? Siempre ha existido un poco de incertidumbre, un poco de inseguridad, un poco de miedo y que al final de cuentas también son emociones que forman parte de esta experiencia de ser humano, pero creo que cuando nos atrevemos a pesar de sentirnos de esta forma, es cuando las cosas comienzan a tener una forma diferente, ¿no? Y como esta parte que mencionaste sobre la manifestación, creo que justamente es importante, ¿no? También esta parte de manifestar, de visualizarnos, ¿no? De decretarnos, pero también no olvidemos, ¿no? Que la manifestación sucede cuando nuestras acciones, cuando lo que sentimos y lo que pensamos están en sincronía, ¿no? Y que por arte de magia, ¡pum!, comienza a suceder, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero claro, o sea, y que la acción es el punto final que hace que suceda todo, ¿no? Y a veces en esa acción es lo que más nos cuesta, porque en la acción hay incomodidad, hay incertidumbre, hay inseguridad, hay cosas que tienes que dejar de hacer para hacer eso que te va a llevar a lo que quieres, ¿no? Entonces, si no te sientes cómodo donde ahorita tú estás, con lo que estás haciendo, te deseo, ¿no? Te deseo que tengas esa valentía, ¿no? Y que sé que no siempre es fácil y que también esto depende mucho de contextos sociales, socioeconómicos, familiares y demás, pero que comiences a atreverte poco a poco a ir a eso que tú sabes que quieres hacer, ¿no? Como a esa misión, a esa visión, a ese propósito, a ese servicio. Hay una frase que hace no mucho escuché en una entrevista de un doctor, que también es uno de los temas que me atrapó sobre si hay vida después de la muerte.
te voy a pasar ese video, de verdad es muy, muy, muy bueno. Y habla con un sacerdote y comienzan a hablar sobre cómo es que la religión, ¿no? El cristianismo puede relacionarse como con esta experiencia de que sí hay vida después de la muerte y hablan sobre los beneficios de la meditación y demás, pero este sacerdote cierra su charla con dos frases que para mí así se me quedaron sobre que el mejor servicio que podemos hacer para la humanidad es mejorar como personas y el mejor servicio que podemos hacer hacia otra persona es creer en ella, ¿no? Entonces, cree en ti. Y creo que y aquí yo le sumaría, ¿sabes? Yo creo que aquí le sumo que uno de los mejores servicios que podemos hacer ante la humanidad es mejorar nosotros mismos y creer, ¿no? Creer en nosotros mismos. Entonces, creo que de ahí comienza a moverse todo cuando te das cuenta que puedes hacerlo, ¿no? Que Nazaret en su libro dice también que nuestro contexto influye y nos sostiene, pero que si nos aprieta de más, nos quita la posibilidad de ser libertad, ¿no? Entonces, entender que nuestro contexto, claro que nos influye, ¿no? Dónde nacimos, con quiénes estamos, de dónde partimos, nuestro nivel socioeconómico y demás, pero que no dejemos nuestra vida a ese contexto, que tengamos esa valentía de decir, quiero también modificar un poquito ese contexto, ¿no? Y que no es haciendo lo que ves en redes sociales para mejorar y esto, ¿no? Que puedes hacerlo, no sé, si te gusta bailar, no es necesario que hagas 5 o 6 veces ir a clases de baile. Si puedes hacerlo una vez, hazlo. A veces me preguntan de, oye, Esme, ¿qué es mejor? ¿Ir a entrenar 5 veces o ir a entrenar 2 veces? ¿Qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que tú puedes mantener a largo plazo? Porque ahí esa es la importancia. No es la cantidad, sino incluso es la calidad, ¿no? Entonces, si tú no puedes ir a entrenar, si no puedes bailar 5 veces a la semana, pero puedes ir a hacer 2, haz esos 2. De 2 a nada, 2 suman. En este momento vamos a entrar a una sesión de preguntas rápidas, donde yo te voy a hacer como preguntitas así pues como rápidas, y tú me respondes como de la manera más resumida que puedas, ¿cierto? Ok. Entonces, la primera, pues, vamos a empezar con una sesión que se llama ¿qué prefieres? Entonces, yo te doy 2 opciones y tú me dices ¿qué prefieres? ¿Listo? ¿Tú qué prefieres? ¿Una emoción que te mueva o un movimiento que te emocione? Órale, esas preguntas, a pesar de que deben ser cortitas, pero tienen un trasfondo bastante fuerte. Wow, creo que me voy con la emoción. Creo que prefiero una emoción que me mueva. Bueno, segunda, ¿un movimiento que te libere o un movimiento que te confronte? Creo que me libere. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Bailar tu dolor hasta transformarlo o bailar tu deseo hasta expandirlo? Me voy con la segunda. Ahora la segunda parte de las preguntas, vamos a entrar a una que se llama completa la frase, pues como la decimos. Okay. Entonces yo te digo una frase y tú la completas según aplique. Mi cerebro cambia cuando mi cuerpo siente. El movimiento que más me ha salvado es donde me siento libre. Tercero, bailar me recuerda que yo soy capaz de lograr todo. Cuarta, lo que sabe mi cuerpo y mi mente olvida es siempre puedo cambiar y siempre puedo darme la oportunidad de mejorar. Y la última, si pudiera enseñar un solo movimiento al mundo, sería el de la respiración. Yo creo que Esme también nos recordó como que el cuerpo nos guía, de cierta forma. El cuerpo es una guía y a veces bailar es como la forma más honesta de volver a nosotros, como la manera más genuina y natural de volver a nosotros. Esme, muchas gracias otra vez por la apertura. Qué manera tan linda en la que vos hablas. Me encantó esta conversación. Yo siento que es un episodio muy dirigido, ¿cierto? Este episodio no está como hecho para todo el mundo, sino como definitivamente personas que están sintiendo un llamado, que de cierta forma conectan con el baile y que de cierta manera también se conectan como con esta expansión en la que nosotras de cierta forma también nos sentimos conectadas, ¿cierto? Porque yo estoy aquí, tú estás allá, o sea, yo estoy en Alemania, Esme está en Puebla, en México, que es un país también que amo, y
y de cierta forma nosotras conectamos, o sea, la conversación entre nosotras dos se dio súper fluida, ustedes nos ven acá, pero nosotros nos conocimos hace 2 horas prácticamente, porque de verdad conecté mucho con la manera en cómo transmites ese mensaje. Entonces, gracias por estar haciendo esto también por el mundo, porque la forma en la que vos transmitís lo que vos sabes es de verdad mágica. Y tienes como yo siento que es como talento, no solamente de bailar, pues que, mejor dicho, quiero videos de freestyle, pero también la manera en cómo lo transmitís. Entonces, de verdad, muchas gracias. Bienvenida siempre en Espacio Seguro con Ana. A ti, muchas gracias que te quedaste hasta el final. Yo te voy a dejar todas las redes sociales de ESME aquí en la descripción. Recuerda, por favor, que en esta era de la tecnología, una de las maneras de demostrarnos amor es compartiendo información de valor. Si consideras que este episodio le puede servir a alguien que tú ames y adores con todo tu corazón, envíaselo, suscríbete al canal, dale like a este video, sigue a ESME en todas sus redes sociales y te espero también en mis redes sociales, te las dejo en la descripción. ESME, muchas gracias. Gracias, Ana, por este espacio, por este tiempo, por esta energía y también por la disposición de crear estos espacios donde personas de otro punto del mundo podamos como compartir. Y pues gracias por ser ese vehículo para poder llegar a este mensaje. Y gracias también a ti que te quedaste a escuchar, por escucharme. Algo que valoro mucho siempre es el tiempo de las personas, porque el tiempo no regresa. Ya no hay más, ¿no? Entonces, gracias por su tiempo, por su disposición, por su atención y que el mensaje que llegue a quien tiene que llegar. Chao. El espacio donde podemos hablar estando seguros.